La muerte del justo por los impíos, la muerte de Jesús no ha sido en vano. Ha navegado por años por toda la raza humana. Ha llevado el mensaje de salvación, de esperanza, de reconciliación y ha arreglado la vida de cientos y cientos y cientos de hombres y mujeres en el paso de la historia. Y hoy, en la mañana de hoy, estamos recordando este evento crucial que no se vuelve a repetir. Lo mismo que no se repite la obra del Mesías sufriente, no se repite una obra como la del Calvario, ni se va a repetir más en la historia una resurrección como la de Él. La nuestra será efectuada, pero Él tenía que ser las primicias, el primero. Él dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A qué? A preparar morada. Y allí Él está día y noche intercediendo por cada uno de nosotros. Estas mujeres que fueron a la tumba, como dijo Ainhoa en la lectura de Lucas, fueron mujeres que fueron bendecidas, aunque fueron quizás con una venda en los ojos, fueron dispuestas para ayudar a amortajar por completo, porque el día del sábado no podía ser. Así que tenía que ser el primer día de la semana, domingo. Ahí tienen la causa por la cual nosotros decimos, este es el día del Señor. Para los judíos sigue siendo el sábado, pero para el pueblo cristiano es el día del domingo, el día de resurrección, el día que nosotros celebramos, el día que nosotros nos reunimos para compartir, para recordar, para glorificar por encima de todo aquel que por amor a nosotros se dejó traspasar. Los primeros testigos, aquí no menciona hombre, pero algún hombre tendría que ir para ayudar a la mortaja. Pero el privilegio de la mujer estaba presente en la vida de Jesús y la tenía en muy alta estima. Bueno, fueron aquellas mujeres, 2 mujeres, 3 mujeres quizás, las que permanecieron desde un comienzo hasta el final, desde su momento de alegría a su momento más íntimo de dolor y de tristeza, hasta que expiró en la cruz. Mujeres que también les fueron encomendada una misión, cosa a la cual no se enseña, sino se tapa y se habla de los discípulos, pero no se habla, no se le da el puesto de consideración, el mismo que Jesús tuvo con la mujer, nosotros también tenemos que tenerlo. Ponerles en el lugar que les corresponde. Ha sido llamada para servicio y allí las vemos a ellas, como ellas están y se quedan anonadadas. ¿Y dónde está nuestro Señor? Esa gran angustia. Y entonces empezaron a comprender aquello lo cual Él había dicho, dice, derribar este templo y en 3 días será levantado. Entonces se les hizo luz por un momento lo que Cristo había venido diciendo. Fueron días de angustias, días de pena, días de oscuridad, días de una tristeza que no tiene parangón. Y sin embargo, ahora se revierte todo. Él puso su vida para volverla a tomar y se cumplió. Airán leía Isaías 53, cómo se desarrolló por completo. Eso hablábamos el domingo pasado, domingo de Ramos, cómo Él entró como un rey humilde, el Mesías, el siervo sufriente, y ahora es levantado como rey, como Señor absoluto, y cuando Él venga a reinar a la tierra, vendrá como un rey con vara de hierro. Ya no habrá pues ese trato
qué hicieron con él, sino que ahora todos estarán pendientes a su voz, a lo que él tiene que decir, a lo que él tiene que mandar. Yo creo en su resurrección. Yo creo que él fue levantado, si no mi esperanza es vana. Y eso es lo que me mantiene cada día firme. Muchas veces nosotros jugamos con el tiempo y decimos, bueno, yo sé y creo o sospecho de que él fue levantado, pero todavía me queda mucho tiempo para partir y tengo tiempo de entretenerme y luego ya tomaré la decisión de empezar el servicio. Hermano, ojalá cayera en las manos de ustedes algún día una predicación que se dio sobre el infierno y se trató de una forma tan drástica por un puritano, pero drástica y real, que Dios hizo una obra tremenda después de la predicación expuesta por este hombre, de cómo el hombre fue alcanzado sabiendo que lo que espera después es el doble, el triple y el cuádruple peor que la maldad que estamos viendo en este tiempo presente. Así que esta resurrección, real para muchos, ilusorias para otros y nulas para una gran mayoría de la raza humana, hay que tenerla presente para enseñarla y enseñarla bien. No podemos enseñar una resurrección con un rostro apenado. No podemos enseñar una resurrección, bueno, como por obligación. Tenemos que enseñar una resurrección como eje central de nuestra esperanza. Él murió y resucitó. Estas mujeres, cuando aquellos dos ángeles, aquellos dos varones que estaban allí le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas salieron corriendo a llevar ese mensaje. El Señor ya no está postrado, el Señor no está. Y ustedes saben, ya le habrán dicho que la tumba era sellada con una piedra, y no era una piedra que pesara 20 o 30 kilos. Era una piedra que podía pesar tranquilamente entre 2 y 3 toneladas. La rodaban y tapaban la entrada de la tumba. La tumba era labrada en una montaña. Allí y rodaban la piedra y allí lo metían el cuerpo ya preparado, embalsamado y demás, pero para Cristo no hubo tiempo de embalsamamiento, no hubo tiempo de mortaja, tal cual lo recogieron, lo taparon un poco, lo dejaron allí para que al día siguiente, el primer día de la semana, ir a ponerlo en condiciones y darle una sepultura como se merece el ser humano. La gran sorpresa de ella fue que él no estaba. Evocó sus recuerdos de lo que había dicho el Señor, que él no permanecería muerto, que él iba a ser levantado. Esa es nuestra esperanza, por lo menos la mía, yo no sé la tuya. Yo creo lo que la Biblia me dice. Yo acepto, sin especular en nada, lo que me está diciendo. Aquellas mujeres corrieron a dar el aviso y no se lo creían. Sin embargo, tuvieron que venir otros y comprobar que la tumba estaba vacía. Bueno, eso es normal en la raza humana, la desconfianza, el no creérselo. Pero luego está la experiencia de la vivencia de ese encuentro personal, porque Cristo no solo fue resucitar, sino que anduvo un periodo de tiempo en medio de los seres vivientes para testimoniar, para fortalecer la fe, para que creyesen de veras el mensaje que había sido predicado y el que es predicado y el que será predicado aún cuando ya la iglesia no esté. Nosotros seremos llevados, pero todavía la humanidad estará aquí y la humanidad necesitará saber
Y aún los que nacen en ese tiempo necesitarán saber que ese Cristo de gloria vino, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos a preparar lugar y morada, a interceder día y noche delante del Padre. Esto es lo que nos encontramos en este pequeño relato, aquí en el Evangelio de Lucas. Es un relato que tiene que abrir nuestras carnes, hacernos reflexionar, animarnos si estamos desanimados, estimularnos a seguir en la batalla, a imitar. Pablo decía que él era imitador de Cristo. Y si él lo decía es porque había una realidad detrás de todo esto. Él se esforzaba con la ayuda de Dios, se esforzaba a alcanzar, a predicar, a llevar y decir, el Cristo que fue crucificado también resucitó. El Cristo que fue allí sepultado fue levantado de entre los muertos. A ese Dios que ustedes no conocen es al que yo predico. Y créanme, nosotros tenemos que predicar con un convencimiento aún más grande que el de Pablo. Antes no había el entretenimiento, la estrategia diabólica que hoy se manifiesta en entretener al ser humano para que olvide la razón de su existir. Hoy tenemos que esforzarnos por un cambio en nuestras vidas, en cuando decimos Cristo murió y resucitó, decirlos convencidos y llenos de gozo, porque si no es así, difícilmente los demás lo van a creer. Es decir, lo que yo mismo no me creo, lo que yo mismo no acepto, lo que yo mismo no me convenzo de que es así, difícilmente voy a pretender y voy a lograr que otros lo puedan creer. Por ejemplo, en una ferretería, cuando se vende un producto, uno va ignorante a la ferretería y dice, necesito un producto para esto, aconséjeme el mejor. ¿Y qué le dice el ferretero? Tiene 5. ¿Cuál le da? ¿El peor? Siempre le va a dar el más caro. Y le va a decir a usted, esto es lo mejorcito que hay. Lléveselo. No se va a arrepentir. Y usted ya me dirá después. Bueno, si él lo hace con un producto de estos y vende, ¿por qué no hacerlo nosotros con el producto de la eternidad? ¿Por qué no presentar nosotros la realidad que nosotros creemos, sin avergonzarnos? Estas mujeres salieron corriendo, no se avergonzaron, siguieron trabajando. Y a pesar de que no les creyeron la primera vez, la segunda vez ya se convencieron de que era una realidad. Y luego pudieron comprobarlo en sus propias carnes. Cristo ha resucitado. Yo prediqué una Semana Santa hace años en Sevilla, de regreso al hogar. ¿Han visto el anuncio ese de Navidad? Vuelve a casa, vuelve, hoy es Navidad, que sale de un turrón. Vuelve a casa, vuelve, es Navidad. Y en esos días yo estaba pensando, digo, Señor, ¿cómo enfoco el mensaje para esta iglesia? Y entonces me vino a la mente aquel anuncio, vuelve a casa, vuelve, es Navidad. Y justamente entonces enfoqué este mensaje de regreso al hogar. Cristo vino del hogar celestial, vivió entre los hombres, comió, disfrutó, sufrió y ahora le tocaba volver otra vez al hogar de donde él había salido. Nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Estamos viviendo, participando, disfrutando, pero lo que tenemos en duda es
la eternidad. Lo que tenemos en duda es, ¿estaré yo en aquel lugar? Bueno, ¿saben cómo se puede vencer esta duda? Ejerciendo una relación más personal con el Señor. Cuando hay un interés por su palabra, cuando hay un interés en hablar con Él, la amistad se va haciendo mucho más íntima. Aquello que parecía un sueño ilusorio de una eternidad a su lado, se va convirtiendo en una realidad en mi persona. Voy creyéndolo. La madre de este hombre, el que escribió el Pan Diario, ella recitaba en sus últimos tiempos todos los versículos que habían en su mente que le habían sido de regocijo. Y dice, ya tengo ganas de irme. Si no te veo aquí, te veré allí. Su esperanza hizo mella, fue grabada en la mente del hombre para que él luego pudiese expresar y enseñar como hace hasta el día de hoy. Este libro del Pan Diario es una bendición. Yo lo conozco desde que me convertí en el año 81 hasta hoy. Es una bendición el hecho de poderlo leer y el ver cómo la noticia del Evangelio está camuflada también con la noticia del mundo y hacen un mensaje precioso que llama la atención. Nosotros tenemos que usar estos medios, estas técnicas, para decirles a las personas, el Cristo en el que yo creo, no es un Cristo que se basó de chucu, 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 en el habla, sino que es un Cristo que se basó en la práctica. Sus palabras iban acompañadas con su testimonio, con su práctica. Ojalá comprendamos la necesidad de sentirnos seguros, la necesidad de compartir para que otros también se sientan seguros. ¿Qué ofreció Cristo en la cruz? Uno lo ve allí como impedido, sufriente, impotente, y podemos ponerle todos los apelativos. Sin embargo, esa imagen de verlo allí, a mí me produce seguridad. No me produce esa inquietud, ese desarraigo, ese temor a verlo, no, me produce seguridad. Me produce una enorme gratitud en verlo allí y luego verlo, cómo retoma su vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. No había otro que pudiese ocupar el lugar de él. Alguien justo no hay ni uno en la tierra. El único justo ha sido Él. Y Él ocupa mi lugar. Cristo fue levantado para cumplir el plan de salvación de Dios. Para dar seguridad de que también nosotros seremos levantados. Muchas veces mis hijos me dicen, papá, no hables tanto de la muerte. Yo la menciono mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enfrentarse a la muerte en el momento en que se te presenta, porque entonces tendrás que ponerte un pañal Pampers, a enfrentarte con ella cada día y saber que te acompaña. Aquí está la morena. En cualquier momento me da un disgusto. Cuando eso lo tienes presente y lo vas madurando día a día, cuando llega no te pilla de sorpresa. Ahora, cuando no lo maduras, cuando no haces caso, cuando te da igual y te sorprende, oiga, el terror que se pasa es indescriptible. El hecho de pasar a la eternidad. Yo lo voy a volver a repetir porque creo que es importante. Una noche estando yo de servicio en el hospital, ya era casi las 10 menos 5, yo me marchaba ya para casa. Había una señora mayor que desvariaba, la pobre ya había sufrido muchísimo en esta vida. Y entonces empezó a desvariar,
Claro, y estos pacientes no se les pueden dejar solo, y como no tenía familiares que estuviera con ella, pues había que acomodarlos bien en la camita de noche, ponerle sus almohaditas y atarles las manos para que no se tirara de la cama abajo y no se escapara y hiciera por ahí un destrozo. Y recuerdo que llegada la hora de marcharme, la puerta de la habitación de ella estaba entreabierta. Y ella con los ojos tiesos, mirando, yo no sé cómo hizo, se rodó tanto en la cama que se quedó así, atada por un brazo y toda descolgada a punto de caerse de la cama. Entonces corrí, la levanté, la acomodé en la cama, y cuando le estaba poniendo la almohadita detrás de la espalda, me agarró el brazo con fuerza y me dice: ¿y usted cree que Dios me perdonará? Los ojos se le iban a salir del casco, estaba desesperada. Y yo le dije: no hay pecado que Dios no perdone. ¿De verdad usted lo cree? ¿De verdad? ¿Quiere que ore por usted? Dice: sí, oré esa noche con ella. Y me marché a casa, pero me marché con una pesadumbre tremenda en el corazón, en ver un rostro angustiado al filo de la muerte. Marché a casa, yo no veía la hora que se amaneciera. Yo podía ir al hospital cuando me diera la gana, podía entrar y salir cuando quisiera. Pero le digo: no, necesito descansar porque mañana sigo de mañana. Entonces me levanté muy temprano, me fui al hospital y cuando entré, pregunté, ¿y la señora? Dice: a los 5 minutos de marcharte falleció. Fíjense, un temor terrible a traspasar el lindero de la vida, pasar por un momento por el estado de la muerte para luego despertar por allá. De despertar con un pánico terrible, después de que oré con ella, la acomodé, se relajó, cerró sus ojitos, no la vi más. Les digo que nuestro Dios es un Dios real. Donna Hightower cantaba: mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Si nosotros tenemos ese pesar, ese sentir en el Señor, tenemos que expresarlo. Mi Dios es real, mi Dios no es una ilusión, no es efímero. Mi Dios fue levantado entre los muertos y hoy reina y vive e intercede por la humanidad ante el Padre. Él sigue haciendo la misma obra. Lo que hace falta es que nosotros hagamos nuestra parte de decirle al mundo: mi Dios vive, mi Dios es real, mi Dios fue levantado de entre los muertos y hoy está en la presencia del Padre. Él ha ido a preparar lugar para ti y para mí, y no una chabola. Él habla de mansión celestial. Él habla de una estructura bellísima. Les animo a que ustedes miren con entusiasmo la eternidad. Piensen en la muerte, no tengan miedo. Vayan confrontándola y sepan que al pasar el lindero de esta vida a la otra vida, van a pasar seguros. Ya no van a pasar asustados ni con pampers puestos. Van a pasar limpitos. Y allí estará el Cristo de gloria con los brazos abiertos para recibirlos y disfrutar con Él la eternidad. Yo creo en ese Dios. Ese es el Dios que la Biblia me enseña, ese es el Dios que yo creo. Y que me diga lo contrario me da exactamente igual. Pero que yo creo que Dios es real. Esa experiencia está en mí. Y puedo hablar de ella viva. A mí no me da vergüenza lo que los demás puedan pensar. Allá ellos. Levantado y devuelto a la verdadera vida. Vino, vivió y vuelve al hogar. En su vida, él fue un ejemplo de conducta, de misericordia, de bondad, de compañerismo y fue un amigo fiel. En su muerte, fiel hasta la muerte. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré palos en la siguiente vida. Dice eso. Y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad es lo único que Dios pide del ser humano. Hay arrepentimiento, hay conversión. Ahora tenemos que invertir en fidelidad. Avanzar, avanzar, avanzar. En su muerte, sufrido,
Aguantó lo indecible, aguantó el dolor, aguantó el insulto, aguantó el tiraje de los pelos de su cara, aguantó las bofetadas, aguantó los latigazos, por amor a nosotros. ¿Cuántos de aquí han estado enamorados o están enamorados? ¿Y por amor qué hacemos? Burradas, ¿o no? Por amor hacemos burradas. No hizo la mayor de las cosas Jesucristo por amor hacia nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hacia Él por amor? Espérate un ratito, Señor, todavía tengo mis cosas que hacer. Y Él sigue con paciencia esperando que nosotros entablemos relación con Él, le dediquemos el tiempo. Realmente es el único ser más importante de toda la raza humana. Yo siempre he tenido claro y nunca he roto ese orden. Dios, mi esposa y luego todos los demás. Nunca lo he roto. Lo demás ha sido añadido. Dios, mi esposa, y donde digo mi esposa, mi familia, y luego la iglesia. Y me siento bendecido y quiero que ustedes se sientan bendecidos. Quiero que ustedes sepan dónde poner sus valores. Por tanto, Él en su muerte fue sufrido, fue seguro hacia la muerte, porque Él sabía que poniendo su vida la volvía a retomar. Fue compasivo. ¿Qué le dijo al que estaba al lado de Él en la cruz? Fíjense, cuando se quiere malinterpretar los textos se dice, hoy mismo, y a ti te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo seguido. Ahora, si yo te pongo a ti y te digo a ti hoy, estarás conmigo en el paraíso. Está hablando de que será en un tiempo, cuando Dios disponga, entrarás en su presencia. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no pone en esa coma, y dice, y a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda una frase completa, no hace una pausa, está diciendo que cuando dejemos este cuerpo, directamente todo nuestro ser espiritual pasa a la presencia del Padre. Y luego, en el periodo del arrebatamiento, se nos dará dado un cuerpo glorificado. Pero ya estamos en ese lugar de reposo. Ya no es un lugar de espera, es el lugar definitivo, el que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. En su resurrección se muestra, y finalizo, para afirmar la fe de los hombres. Yo no sé si la tuya la afirma o no. No sé si alguna vez has pensado con profundidad quién es Dios para ti, quién es Jesucristo para ti. No sé si alguna vez te has parado a pensar ese amor sincero que Él siente para contigo. Si tú no lo sientes para con Él, bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde para retomar, recapacitar y volver los pies a la senda antigua, como dice las Escrituras. Cuando uno se desvía, uno tiene que empezar a pensar, ¿en qué punto de mi vida me desvié? ¿En qué punto de mi vida me aparté? Y nadie lo conoce mejor que uno mismo. Y justamente yo, por último, yo no sé si a ustedes les pasa, pero ¿será que mi memoria ya empieza a fallarme mucho? Estoy hablando con usted y sé que tengo que ir ahí a coger ese vaso de agua y según termino de pensarlo ya me olvidé qué iba a hacer. No sé si a ustedes les pasa, a mí me está pasando y muy mucho. Y tengo que, como si diese marcha atrás en mi cabeza para recordar que tenía que ir a buscar el vaso de agua. Pero vamos, eso me pasa así, continuamente me está pasando. Debemos recordar, volver hacia atrás, y cada uno de nosotros sabe hacerlo, recapacitar dónde
donde empezó la infidelidad hacia el Señor, para volver otra vez a reconciliar la parte y haya en nosotros paz, sosiego y tranquilidad. En su resurrección ministra la cena con los discípulos. Cuando se le apareció, ¿cómo lo identificaron? Era un cuerpo glorificado. ¿Cómo lo identificaron? Cuando se sentó con ellos y partió, se dieron cuenta de quién era. Y en su resurrección encomienda proseguir la labor evangelística. Con él no acabó. Él fue la punta de lanza que abrió el camino en una pequeña localidad y luego se extendió a toda una región. Pero había todo un mundo que conquistar. Para eso encomendó a los hombres y a las mujeres ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones y enseñar que Él vive, que Él es real. Si eso lo enseñas y lo enseñas convencido, alcanzarás la meta que alcanzó el apóstol Pablo. Aunque él hablaba, dice, he corrido, he guardado la fe, he peleado la batalla, toda esta serie de cosas, dice, por lo demás me está guardada la corona. La corona solo la llevan los que viven, los que batallan, los que se esfuerzan. Justamente ustedes creen que en una empresa le van a pagar lo mismo al que hace mucho que al que no hace nada. ¿Es justo? ¿No? Si yo me mato a trabajar y el que está conmigo es un vago y cobra lo mismo que yo, claro, eso me rebota. Entonces, Dios no va a pagar de la misma forma en el cielo al que se ha esforzado que al que no hace nada. Termino diciéndoles, de vuelta al hogar. Salió del cielo, hizo un recorrido por su creación y volvió al cielo. Ahora yo te pregunto y lo dejo en tu mente. ¿A dónde piensas llegar? ¿Cuál es tu hogar en la eternidad? El día de la partida, el barco tiene dos rumbos. Rumbo a la presencia de Dios o rumbo a la perdición eterna. Y llega a los dos sitios, el barco llega a los dos sitios. Usted escoge si cree en ese Cristo resucitado, en ese Cristo de gloria, o lo rechaza y no le importa, ni le preocupa. Recapacite, vuelva sus pies sobre la senda antigua, empieza a recapacitar. Y si usted no está en esa condición, en lo que está bien, amén, amén. Yo me gozo. Pero también puedo decir que me entristece. Me entristece y a la vez me produce impotencia en no poder hacer nada. Para que tus pies estén firmes, para que el barco que coges pase a la eternidad en la presencia de Dios. Vamos a dar gracias porque nuestro Dios es fiel y Él resucitó y se mostró para que nosotros afiancemos bien nuestra creencia. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que pasamos ante tu presencia. Te suplico, Padre Santo, que por amor a tus escogidos, por amor a la humanidad, redargullas el corazón de cada uno. Que le convenzas, porque en ti está toda la capacidad. Te damos gracias porque fuiste levantado de entre los muertos, resucitaste, vives y reinas por siempre. Volverás a la tierra, vivirás en ella, pero ya no como un siervo sufriente, sino como un rey gobernante. Señor, ayúdanos a vivir ahora en obediencia, a recordar lo que tanto costó
para que nosotros pudiésemos tener una eternidad tranquilo. Ayúdanos a honrarte. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.